Encuentro, ¿cómo estamos? Muy bien, Viernes muy bien. por partida doble. Sí, qué viernes tan complejo intenso. para también un poco tamizar la información, ¿no? Porque hay mucho. ¿Sabes que hay un dato de último momento? ¿Te puedo contar? Sí, Se claro. acaba de romper el bloque de los liberales blue, de los libertarios blue, en la provincia de Buenos Aires, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y arrastraron a muchos concejales en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, en particular del conurbano. Unión, Renovación y Fe se presentó a nivel provincial, lo comanda, ¿sabés quién? Carlos Kikuchi, el que fuera el armador a nivel nacional de la Libertad de la Libertad Avanza y de Javier Milei. Sí. Acaba de romper formalmente, o se partió el bloque de los radicales, de los liberales blue. Bueno, vamos a hablar mucho también, a propósito de lo que me estás diciendo, de las derivaciones que tiene todo el escándalo por ficha limpia, precisamente en la posibilidad de una confluencia electoral en la provincia de Buenos Aires entre el PRO y la Libertad Avanza. Hoy está todo roto, casi más que dinamitado, nunca. ¿no? Facundo Chávez trae información muy precisa, muy caliente por lo reciente de los acontecimientos, de esto que, on the record, digamos, en las últimas horas, Macri dijo que veía muy difícil después de ficha limpia sentarse a conversar. Cristian Ritondo sigue haciendo un poco de interlocutor entre ambas fuerzas políticas. Y después, hoy Milei en un acto de campaña con Adorni, diciendo no se dejen psicopatear, no recuerdo exactamente el textual, por el tema ficha limpia a los porteños, al electorado de la ciudad de Buenos Aires. Pero en el medio... No, y dijo algo peor, dijo, y los que me cuestionan a mí son los que tuvieron mucho más diputados y más senadores y sin embargo no pudieron hacerlo desde la gestión. Y yo con poco he hecho mucho. Y en la ciudad hace 17 años que gobiernan y nunca votaron ficha limpia. Sí, a ver, respecto de ficha limpia en el Congreso Nacional, no en la Ciudad de Buenos Aires, en el Congreso Nacional, hay que recordar que el peronismo / kirchnerismo desde el año 2003 para acá tenía mayorías difíciles de franquear, realmente, ¿no? Entonces, no era un camino fácil. Pero es un dato objetivo, nadie podría contraargumentarle al presidente Milei que durante los años en los que no gobernó el peronismo, es decir, durante el gobierno de Macri, no se llegó a votar ficha limpia en el Congreso. No se obtuvo el número. Correcto. Ahí hay un dato que no es menor, como vos marcabas muy bien, Débora, que no pasa inadvertido. El peronismo hasta diciembre del 2023, desde 1983, no solo tuvo poder de veto y bloqueo en el Senado, sino tuvo poder para imponer leyes, porque tenía más que 37 senadores. La primera vez que no tiene esos 37 senadores se produce a partir del 11 de diciembre del 2023. De allí que muchas reformas, ley bases entre ellas, se pudo alumbrar con 36 votos, muy finito, muy parejo, como ya conocemos. Sí, por eso digo, las dos cosas son verdad. O sea, lo que dice Milei respecto de, ¿por qué no lo aprobaron antes? ¿Por qué los amarillos, el PRO, los ñonos republicanos, como él lo llaman, no aprobaron ficha limpia cuando ellos fueron gobierno? Tiene razón, es un dato, no se aprobó en ese entonces, pero la verdad es que la mayoría obstruccionista, cualquier proyecto de transparencia en materia electoral del kirchnerismo, hacía imposible obtener el número. Ahora, también hay algo acá que queda flotando, que no tiene todavía respuesta, que es si el gobierno trabajó o no para que se caiga ficha limpia en el Senado. Estos dos senadores de Misiones que fueron recibidos en su provincia casi como héroes, en la provincia que gobierna Rovira, Camila Dolapian trae información también que hay que prestarle atención para entender por qué Rovira los recibe, los arropa, como dice Martín Boer en su nota de hoy, con un título inquietante. El colega de La Nación, Martín Boer, pone como título en La Nación: Rovira le dijo a sus interlocutores en una reunión partidaria del Frente Renovador de la provincia que Milei lo llamó para que se dieran vuelta a sus dos senadores en el caso ficha limpia. Ahora uno se pregunta, desde el punto de vista de la verosimilitud de la versión, porque Rovira puede decirlo, nadie puede dudar que el colega tiene fuentes que le aseguraron haber escuchado a Rovira hablar en estos términos. Ahora, el tema es si Rovira mienta o no. Porque el gobierno, ¿qué hizo? A través de sus voceros más importantes, yo diría, tanto Adorni como Patricia Bullrich.
desmentir a la prensa. Pero no dijeron Rovira miente. Y ahí está la clave. Por eso los quiero sumar tanto a Camila como a Facundo. Sí, te agrego un dato con Camila y Facundo también. Milei dice ayer que nunca estuvieron los votos. Y hoy Guillermo Franco dijo, yo hice el raconto y había 38, entre los cuales estaban los misioneros. Después, ¿qué pasó? No sé. Claro, bueno, es cierto. Esa sola contradicción yo creo que marca a fuego cómo se cae la narrativa oficial para con 2 senadores que votaron todo, absolutamente todo con el oficialismo. Jueces de la Corte, negativa a la creación de la comisión investigadora, negativa a la interpelación de Karina Milei, entre otros, ley bases. Votaron a favor de los fondos para... sí, Ariel Lijo y también de los fondos para la CIDE. También. Que son temas delicadísimos. Y los diputados de Rovira votaron por el sí a la ficha limpia. Sí, Camila. Y las senadoras no, perdón. No, a ver, lo que pasa es que en este contexto no se pueden negar los vínculos con Rovira, tanto políticos, porque Rovira se ha pintado de cuanto oficialismo nacional haya, él como controlador total, les diría, de la política misionera, como es realmente un monopolio de la política misionera, controla tanto a sus senadores como las decisiones que tomen, aunque sean contradictorias, y en eso hay poco costo político. Por eso es que ahí ya entramos en una primera sospecha, ¿con quién negoció Carlos Rovira? Ahora, esta circunstancia de confusión, de incluso una pregunta desde la lógica que nos podríamos hacer, que es que alguien que acuerda por debajo de la mesa está tan dispuesto a decirlo, bueno, eso también genera confusión, ¿no? Porque termina produciendo que haya algo del tintero para poder decir, bueno, la prensa está mintiendo con esto, pero los datos son los datos y las reuniones y lo que se puede probar, se puede probar. Como sabemos, muchas veces nosotros no lo podemos dar a conocer con un papel, porque para eso existe la fuente en off, y las pruebas que nosotros no podemos dar a mostrar en realidad porque involucran a la fuente, pero que a nosotros nos dan constancia. Y ahí está la credibilidad o no la credibilidad. Lo cierto es que hubo contactos, sí hubo contactos. Y no solamente con los misioneros, hubo contactos con Neuquén, hubo contactos hasta con Chubut, previo a la sesión. En ficha limpia no había dudas. Yo tengo entendido que dentro del oficialismo había un sector que no es que duda de ficha limpia, pero duda del momento. Voy al caso de lo que estaban hablando recién, Débora, respecto de por qué durante 17 años el PRO no la pasó en la ciudad o por qué los amarillos no lo lograron. Porque hay un sector del oficialismo actual que pensaba lo mismo que ese oficialismo, que un sector de ese oficialismo, que era no nos conviene ahora. Nos conviene tener al kirchnerismo enfrente. Y ese fue un debate que se dio dentro del oficialismo. Dos preguntas de lo que estás diciendo. Una, vos decís, hubo contactos con otros gobernadores de provincia. Sí. Ahora, la pregunta es si los contactos qué objetivo tenían, porque vos podés hacer contactos y está muy bien, de eso se trata, hacer política con gobernadores que tienen representación parlamentaria. Fácilmente que no den quórum. Ahí está. Que no den quórum. Hubo invitaciones a senadores a que directamente no estén en Buenos Aires. Se le pidió a senadores que no estaban en la provincia de Buenos Aires ni en la ciudad de Buenos Aires que si podían no vengan. Bueno, y después están las motivaciones, porque los datos son datos. ¿Eso significa que haya habido una intencionalidad? No lo sabemos, pero los ATN, el presidente habló en estas últimas horas del tema, a la provincia de Misiones, que si no me equivoco, lo pongo en números redondos, han sido en la gestión libertaria 16.000 millones de pesos. Que la colocan en una de las primeras provincias que más fondos ha recibido, vía emergencias de todo tipo. Sí. Bueno, ¿tienen una correlación con el voto? Perdón, Facundo, ¿querías agregar algo? Volver al tema de Misiones y este criterio que tiene Carlos Rovira para su acción política. El concepto que usa Carlos Rovira es gobernabilidad. Con gobernabilidad se paga. Y con este criterio es que siempre se relacionó con los gobiernos nacionales desde la época del kirchnerismo hasta el día de hoy, inclusive ahora con el gobierno de Javier Milei. Y por eso era un poco lo que planteaba Camila y Paulino, que cada una de las leyes que el gobierno necesitó, Rovira votó en el sentido en el que el gobierno necesitaba. Entonces, si el criterio era gobernabilidad, con gobernabilidad se paga, haber votado en contra implicaba más gobernabilidad o menos gobernabilidad. Bueno, está bien la pregunta. Pará, y yo te pregunto algo más. Entonces, ¿por qué cuando sus diputados votaron ficha limpia, votaron a favor? Porque en ese momento el votar a favor no implicaba un riesgo para el gobierno y el gobierno había tomado la decisión de avanzar en diputados y poner todo después de que el presidente Javier Milei envió el proyecto a extraordinarias y le puso la firma y le puso su nombre a ese proyecto. Algo ocurrió en el trámite de la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores que hizo eventualmente o rever los planes del gobierno o eventualmente encontrar otra
otra vertiente, otra línea de argumentación que están planteando desde el gobierno, que en realidad no es con Rovira, no es Rovira el que negoció con el gobierno, sino que hay una acción de Rovira en sintonía con Cristina Kirchner. Y ahí empieza el cruce de interpretaciones sobre lo que pasó. Del Partido Justicialista en la provincia. La intervención del PJ se da en el marco de intervenciones a otras provincias, no tiene netamente que ver con esto, y además el PJ ya estaba muy debilitado en la provincia con lo que es la hegemonía del Frente para la Concordia de Misiones. Cuando uno ve los vínculos políticos partidarios, ve incluso que Adrián Núñez, por ejemplo, quien está en este momento además denunciado por presuntas pedidos de dinero del PAMI y posiblemente de ANSES en la provincia de Misiones, es una persona de Rovira. Es decir, la persona que maneja territorialmente la provincia de Misiones para la Libertad Avanza, también es una persona cercana a Rovira y que trabajó en gestiones del Frente para la Concordia. Cuando vemos ese entretelón, cuando vemos, por ejemplo, cómo se presentaron las listas ahora para junio, hay elecciones en junio en Misiones, vemos que hay gente de la Libertad Avanza o afín a los libertarios dentro de las listas de Rovira. Hay una lista, obviamente, aparte de la Libertad Avanza, pero hay un entremezclamiento ahí. Espera, ahí vos decís, perdón, Paulino, que hay una lista aparte de la Libertad Avanza, porque también se presuponía que parte de la negociación política entre Misiones y La Rosada tenía que ver con no vengan a hacer política como nacional con el sello libertario, claro, para dejar al partido provincial hacer lo suyo, ¿no? A Milei le había ido muy bien en la provincia. Perdón, Paulino. No, dos cosas. Los 16.000 millones muy bien aportados por vos como cifra de ATN, aporte del Tesoro Nacional, a la provincia de Misiones, es un dato que dio a conocer Guillermo Francos en una interpelación. No es una especulación ni un dato periodístico. Un informe de gestión anual. De gestión anual en la Cámara de Diputados ayer nomás, el mes pasado. Sí. El presidente dice que eso no es cierto. Bueno, lo dijo su jefe de gabinete. Uno. Dos. Respecto a Rovira, tanto hablamos de Rovira que el gobernador es Pasalacua, no es Rovira. Sí, el gobernador es Pasalacua. Es una anomalía porque es el caudillo Rovira. Sí. Y efectivamente Rovira es el hombre empoderado y es aquel que habilitó los primeros locales. Claro, es familiar. Es el ex marido de la prima. De la prima de Rovira. Exactamente, de la Pasalacua. prima de Rovira. Sí. Y Rovira fue uno de los que habilitó el primer local de la Libertad Avanza. Milei en campaña antes del 2023. Claro. Fue uno de los primeros locales que inauguró la Libertad Avanza en todo el país. Por incluso, lo tanto, si yo no me equivoco, ayer lo mostró Luis Gasulla en el programa Majul, la senadora de Misiones que se dio vuelta en el caso de Ficha Limpia, pone en sus redes fotos con el presidente Milei. Claro. O sea, si yo soy opositora, por más que vaya a un acto institucional que fue la asunción del presidente Milei, y no pongo una foto en mis redes sociales con el presidente Milei. Es como, no sé, si un senador, qué sé yo, del PRO, se le ocurre poner una foto con Cristina Kirchner en un acto institucional con orgullo y mostrarla como un mérito. No lo haría. Además, los vínculos también, creo que hay tres partes, ¿no? Los vínculos políticos, los vínculos de amistades y los vínculos societarios. Y los vínculos negocios. Comerciales. Exactamente, los negocios. Después vamos a entrar ahí. Después entraremos ahí. En el segundo plano, Rovira tiene una gran relación con Scioli y una gran relación con Menem. Yendo al caso vinculado con lo político, en 2023, efectivamente, la Libertad Avanza no se presentó localmente. No. Es decir, hubo una confluencia ahí en donde dijeron, listo, vamos por lo menos a dejar dos provincias donde no se presentaron: Misiones y Santa Cruz. Ahora, acá... La Libertad Avanza, digo, como partido, como fuerza, no tuvo expresión política. Claro. Por eso en las candidaturas a senadores en Santa Cruz, recuerden, vale la pena decirlo, 50% de voto en blanco hubo en la categoría senador. ¿Se acuerdan? Porque no había expresión de la Libertad Avanza. Ahora, la pregunta es la siguiente. A ver, para entender la génesis del conflicto Ficha Limpia para el gobierno libertario y en su relación con el PRO en este contexto electoral. Ficha Limpia es un proyecto que lleva, décadas y muchas firmas y muchos partidos políticos involucrados y el movimiento ciudadano. Ahora, cuando se fue a tratar ahora nomás, ya con Milei como presidente, pasó todo este episodio que ya nos olvidamos, pero fue ayer nomás, de el fiambre en mal estado, el suero, la pastilla que no tomé, etcétera. Diputados el año pasado. Claro, que eso al gobierno le mostró que Ficha Limpia era un tema que a la sociedad le importaba. Empezaron a aparecer sondeos de opinión que decían más del 80% de la gente está a favor. El proyecto, ¿no?, con las firmas reunidas, más de 500.000, y la imagen del presidente que caía al ritmo de haber boicoteado la sanción de Ficha Limpia en diputados. ¿Qué hicieron?
dijeron, no lo quisimos boicotear, vamos a hacer un proyecto superador. Le introdujeron algunas modificaciones y lo mandamos a extraordinarias. Y ahí todos levantaron la mano. Ahora, mi pregunta ¿es en clave electoral este supuesto boicot porque los penatos no le quiero dar un crédito a días de la elección porteña? ¿O ficha limpia para algunos sectores, incluso de este gobierno, es un proyecto que habilita proscripciones políticas? Con una justicia endeble, digamos. Te digo lo que me cuentan muy altas fuentes del oficialismo, quienes diagraman un poco la estrategia política. En su momento, a Macri le pasó, durante el gobierno de Macri, algunos estrategas también pensaban, bueno, la polarización no sirve, y terminaron recurriendo a esa estrategia y finalmente, por lo menos en la última presidencial, no les resultó. Ahora, lo que piensan algunos dentro de la Libertad Avanza es que no es necesariamente una estrategia de polarizar, sino dar la última batalla. Claro, que no se caiga la posibilidad de dar esa última batalla. Esta es la estrategia de algunos, lo no dijo todos. Adorni hoy. Estamos sepultando al kirchnerismo y esta es la verdadera batalla. Y es más, tras el fracaso de Ficha Limpia es kirchnerismo libertad. Exacto. Y antes no era kirchnerismo libertad. Yo creo que Santiago Caputo encontró una fantástica fórmula. Yo quiero decir esto, la narrativa y la épica del gobierno no es buena, es extraordinaria. Términos políticos va a entrar en los manuales. Porque ha logrado que el que conduce el sistema político siga siendo el disruptivo, que sea el no político, que vaya contra la casta, lo conduce hace 17 meses, gobierna hace 17 meses, ha tenido los problemas que ya todos conocen en términos de gestión política, pero Santiago Caputo logra que una parte muy importante de la sociedad entienda que la casta es el problema, que son los otros, o sea, la política tradicional, no Milei, no la Libertad Avanza, no los nuevos, y al mismo tiempo que protegen a Cristina, con lo cual lo que hay que hacer es terminar con Cristina con los votos, no con una ley. En las urnas. Pero y hay que ganarle en las urnas. No lo planteaba en estos términos, ¿no? Lo de la idea de que Ficha Limpia es un proyecto que favorece la proscripción de candidatos. Lo decía por autopreservación. O sea, hay una idea que algunos ven también detrás del boicot al proyecto de Ficha Limpia, que es una especie de autopreservación de la clase dirigente, ¿no? Pensando que la Argentina tiene una justicia endeble, sin entender que un proceso penal, digamos, para alguien que está involucrado en una causa de corrupción, lleva años y además involucra por lo menos 20 magistrados para tener un doble conforme, pero que es una idea de proscripción y por autopreservación, porque hoy estoy yo en el poder, mañana no sé, y la justicia, viste que actúa en función del poder de turno, me puede pasar a mí. ¿Qué querías agregar, Facu? Hay una mirada transversal en la política que está planteando que al aprobar Ficha Limpia se le está dando a los jueces la definición de las candidaturas y que las candidaturas en definitiva se iban a tener que dirimir no en el ámbito político, sino en los estrados judiciales o en el escritorio de algún juez. Esta idea es una idea crítica que no solamente tiene el peronismo, que uno puede interpretarlo como en protección de Cristina, sino que hay otros dirigentes políticos, sobre todo del radicalismo y también de otros partidos, que están diciendo, del macrismo también, que están diciendo, le estamos dando a los jueces federales de las provincias, que son en la mayoría de los casos controlados por el gobernador, aunque son jueces federales, porque los pusieron los propios gobernadores a esos jueces federales, la posibilidad de que le apliquen una doble condena a un candidato opositor y lo marginen de una candidatura. Esta es una interpretación transversal que no es solamente de un peronismo que quiere proteger a Cristina, sino que también esta mirada está en otros partidos políticos, en otros dirigentes, tanto del macrismo como también del radicalismo. Sin embargo, quizá por el poder ciudadano de demandar la Ficha Limpia, no se dio así en las votaciones hasta acá, porque esta transversalidad a la que vos haces referencia, excluyendo al peronismo, hizo que votaran a favor de Ficha Limpia. Ahora, lo que no se entiende es qué pasó con los misioneros y este dato que daba recién creo que Camila, que es esta contradicción con lo de Francos, porque el presidente Milei, en las declaraciones públicas que hizo en estas últimas 48 horas, argumentó todo el tiempo que la responsabilidad era del PRO, de los amarillos o de los ñoños republicanos, como quiera llamarlo. De conseguir el número. Para conseguir el número, que los arrastraron a una votación
sin tener el número. Y que los obligaron a perder. ¿Qué más se puede que tener las declaraciones públicas de quienes iban a votar diciendo yo voy a votar esto? Sí, pero digo, no es que solamente eran trascendidos, el poroteo de los senadores. La senadora dijo en que público. 25 minutos antes de la votación le dijeron a un senador que estaba sentado en la banca que iban a votar a favor. 25 minutos antes, es decir, no se puede más garantía que eso. Un papel igualmente lo podían romper y echar a la basura. Sí, porque que no quisieron firmar el papel. Francos dijo esta mañana que él mismo había hecho el conteo y que había 38 votos entre los cuales estaban los misioneros. Bueno, claro. Francos quiso ayudar al presidente con el argumento, pero la verdad que lo contradijo. ¿Lo hundió? A ver, el tema es el siguiente. Nosotros el lunes contamos acá la ofensiva del gobierno con el tema de esa nota, de pedir por nota a los senadores que firmaran que iban a estar presentes en la sesión, porque en ese momento, el lunes, el día posterior a las declaraciones de Guillermo Francos, en la Casa Rosada estaban diciendo no estamos seguros de tener los votos. Faltan 5, decían. Eso lo contamos y preguntábamos, ¿quiénes? Eso lo contamos el lunes. Había sido un día después de las declaraciones de Guillermo Francos. Ese criterio, esa idea que se planteó, la escribimos en los diarios y la contamos acá en La Nación Más, es una idea que lentamente empezó a perder fuerza con esta decisión que habían planteado los senadores, que primero no hacía falta firmar porque ya habían firmado antes, y después porque no era, entre comillas, riguroso con los procedimientos hacer pero firmar... Pero aunque hubieran firmado, perdón, ¿no? Aunque hubieran convalidado esta idea de voy a firmar que voy a votar a favor. No tenía validez práctica. Después que hay que votar. No, pero déjeme, exacto, pero de vuelta, 25 minutos antes dijeron que le iban a votar a favor. Es decir, no, el papel no les cambiaba nada, ya lo habían dicho en radio, públicamente. Es decir, acá no hay costo político para los misioneros. Déjenme aclararles algo, que la nota y las firmas que estaba pidiendo el gobierno no era para decir si apoyaban o no, era contar con las firmas para ir a la sesión. Es distinto. ¿Pero para qué, lo que el gobierno pero que para después decirle, miren, ustedes firmaron. Ya sabemos quiénes votaron en contra y habían dicho a favor. Pero por eso, pero son los mismos que dijeron antes que estaban de acuerdo y después dijeron que no. Bueno, pero entonces, la firma a los fines de mostrar qué vocación tenían a la hora de ir a votar era lo mismo que las declaraciones públicas. Yo les estoy contando concretamente la cuestión de la cronología. No, entiendo perfecto. No te estamos cuestionando a vos el argumento. Yo lo que estoy cuestionando es la estrategia del gobierno de pensar que a través de un papel en donde cada senador pusiera una firma diciendo yo voy a votar a favor, les garantizará un seguro en definitiva adicional. La votación. Hay que tener en claro una cosa que explica un poco toda esta confusión. Que el gobierno no quería llevar al 7 de mayo la votación. Y eso también lo contamos acá. Dijimos que del gobierno estaban diciendo no se abracen al 7 de mayo. La sesión puede hacerse el 21 y no cambia nada. Ese era el paraguas general. Para no mezclarlo con la elección Para porteña. no mezclarlo con la elección y para que no sea, y para que no se termine complicando o salpicando por la cuestión electoral. Eso lo contamos la semana pasada y lo continuamos contando esta semana. Había dentro del gobierno el pedido concreto y la idea concreta de que no sea el 7 y que sea después de la elección. Facundo. El gobierno estaba incómodo, de hecho, en llevar la sesión una firma que, una ley que tenía, yo sé que el proyecto era los penatos, pero tenía la firma del presidente Milei, porque cuando el presidente Milei en Extraordinaria, la llevó extraordinaria, ni más del menos. Episodio, del fiambre mal estado y todo aquello de muchos diputados libertarios 2024. Que dieron cuenta de que no estaban dispuestos a votar, se dieron vuelta y dijeron, no, este es un proyecto del presidente. Entonces, iba a ser una atribución que se iba a llevar tanto los penatos como Milei. Yo creo que hay algo más acá. Hago una pregunta que sobrevuela, perdón, Cami, una cosa. Sí, perdón. Hubo 38 que dieron quórum, ¿sí? Sí, claro. Se supone que si vos das quórum para una ley bisagra, es porque estás dispuesto a apoyarla. Cuando vos te opones a una ley, esperás que otro junte el quórum para que alumbre los números necesarios para llevar adelante el debate. Pregunta del millón, ¿qué cambió entre que se sentaron y dieron quórum y finalmente la votación, que hasta 25 minutos antes, como bien refleja Camila, era sí y después se convirtió en no? Bueno, la nota ¿Un de llamado Boer, de quién? Bueno, no lo sabemos. Ahí está. La pregunta es, la nota de nuestro colega Boer, el enviado de la Nación a la provincia de Misiones. ¿Hubo un llamado efectivamente del gobierno? O como dice el título de la nota, Milei habló con Rovira. La información que tengo es que los intercruzamientos de llamados, de conversaciones, no sucedieron entre que comenzó la sesión, entre que le dieron quórum y que se votó.
que esto estaba arreglado de antes. Cruces de llamados, vos decís, que se están peritando, digamos, o observando, ¿entre quiénes? Entre un sector del oficialismo y el oficialismo misionero. O sea, los oficialismos. Exacto. Los que hicieron que dos senadores no se dieron entre el arranque de la sesión y la votación por ficha limpia. Les hago un paréntesis. Por ejemplo, votaron en contra, los misioneros votaron en contra de la interpelación a Karina Milei. Bueno, prácticamente decisión, ¿no? En simultáneo podríamos decir. La sospecha de los senadores que bancaban ficha limpia es, estos nos mintieron a propósito, porque el objetivo final era que caiga el proyecto, ni siquiera que se trate más adelante, sea el 18, el 21 o el 30, sino que no salga en esta instancia, sino en 2026 en todo caso. Esa es la sospecha que tienen varios senadores, porque de vuelta, muy poquito antes, seguían insistiendo con que iban a votar a favor y se sentaron, como decía recién Paulino. Y durante el resto de la sesión votaron en línea con el gobierno. Déjeme sumarle un dato de lo que fue esa sesión. Los dos senadores, Arce y Decut, estuvieron en todo momento que en otras sesiones tenían una actitud más de compartir, de hablar y de charlar. Ese día, esa sesión, desde el principio y durante el desarrollo de más de 10 horas de sesiones, no hablaban con nadie, estaban todo el tiempo separados. Lo que me cuentan los colegas que estuvieron ahí cubriendo la sesión todo el día, que haciendo una revisión y mirando la película para atrás, se los veía como aislándose deliberadamente para tratar de evitar charlar con otros senadores. Para tener que dejar de mentir tanto. O para no mostrar las cartas. Claro. Dijeron que tuvieron un comportamiento diferente a lo de otros momentos donde compartían, charlaban, hablaban, se cruzaban en los pasillos, que estuvieron muy reservados, sentados todo el tiempo, y cuando se iban estaban ellos dos juntos, hablaban y después volvían a sus bancas. Y el detalle, votaron, y cuando todavía no se había terminado de ver el resultado, ya se habían ido. Una cosa adicional. Si el acuerdo hubiera sido con el kirchnerismo, ¿ustedes creen que el kirchnerismo lo festejaba como lo festejó? Tan sorprendido. Si hay alguien que no esperaba ese resultado, que se preparaban para irse con una derrota y hablar de proscripción, era todo el bloque del kirchnerismo / peronismo, pónganle el nombre que quieran, de esos tres interbloques que componen lo que denominamos kirchnerismo en la Cámara de Senadores. Con lo cual, esta idea de que Cristina acordó con Rovira por vieja, francamente me cuesta creerlo un montón. Sí, y después está la gran pregunta respecto de las derivaciones electorales que esto tendría eventualmente. Pues estamos a días de ir a votar en la ciudad, hay mucha especulación de que el gobierno precisamente, como decía recién Facundo, no quería llevar la votación al día 7 de mayo para evitar que sea antes de la elección porteña, porque presumían que podía ser una carta a favor de Silvia Lospenato. Ahora, en este contexto, en donde empiezan a aparecer elementos que dicen que el propio gobierno boicoteó la ley, que el presidente o emisario del presidente habrían llamado a Rovira para que interceda, ¿va a cambiar? ¿Tiene alguna consecuencia electoral la victimización de Lospenato que hemos visto en estas horas, diciendo el presidente me defraudó? No lo sabemos. Yo pienso en el Yategate y que ganó el candidato de Insaurralde, Otermín, en Loma de Zamora. El 50%. Bueno, el electorado porteño es distinto, yo lo sé, pero realmente no lo sabemos. Cuán distinto, ¿no? Porque no lo sabemos. Es cierto. A ver, hay un tema también, por último. Y tenés un programa extraordinario, Débora, pero me tomo este atrevimiento. La gente entró a la ciudad, a la elección de la Ciudad de Buenos Aires, ¿ya está internalizada la elección en su cabeza o está entrando recién quizás la semana próxima? Y mi antecedente es la participación. Yo sé que era una elección diferente a la de Santa Fe porque era de constituyentes, pero comparto. Que no vaya a ser que esta pelea entre el PRO, la Libertad Avanza, que tanto fastidio genera y que tanto fastidio generó también en la interna de Juntos por el Cambio, genere mucha apatía en el elector. No lo veremos nada, en días nomás. Perdón, Paulino, que te robamos un montón de tiempo. Pero encantado de la vida, porque es un placer hablar de estos temas y tener estos intercambios, como siempre. Gracias, gracias. Y tenemos, bueno, muchísima información. Buenas tardes y siempre más, Débora. Gracias, por supuesto que sí. Bueno, les aclaramos a todos que Cristina Pérez estará acá el lunes, porque con tanto